Joel. Una palabra profética que Dios le había soltado para su pueblo. Y entonces Pedro, ahí en el libro de los Hechos, Pedro, cuando ya el Señor había subido a los cielos, cuando ya Jesús había pagado por nuestro pecado, por el pecado de la humanidad, dice que se levanta Pedro, pero los 11 detrás de él. ¿Sabe que Pedro y los 11, ¿saben lo que representaban en ese momento? La iglesia. Porque era la primera iglesia del Señor. Se levantaron los que creían en medio de una multitud, de una gran multitud. Uno fue la voz parlante, pero todos, la iglesia se levantó. Hermanos queridos, qué tremendo potencial que tiene la iglesia cuando se levanta. Cuando la iglesia se pone de pie. No importa quién hable, sea Pedro, sea Juan, sea Esteban, cualquiera. Qué tremendo poder que se levanta cuando uno y todos nos levantamos en el nombre del Señor a declarar la verdad del reino. Este día se desató un poder tremendo. Y muchos de los que estaban ahí que no creían empezaron a creer porque comenzaron a ver y a entender que esos que estaban ahí haciendo locuras, porque dice que el Espíritu Santo, si usted comienza leyendo el capítulo 2, dice que así de repente vino una visitación de parte de Dios, eran como lenguas repartidas. Y literalmente dice que fueron todos tomados por el Espíritu. Y muchos de los extranjeros que habían allí escuchaban hablar en sus propias lenguas. Es decir, cosas maravillosas y tremendas empezaron a acontecer en este lugar. Y se levanta ahí Pedro y suelta una palabra como diciendo: esto es lo que había hablado Dios hace cientos de años atrás, se está cumpliendo hoy, como diciendo, lo que Dios habló en el pasado, en el presente se cumple, porque es palabra de Dios. Y si Dios te dio palabra, decirle al hermano que está al lado tuyo: tened paz, tened paz. Tened paz. Porque si Dios te da palabra y es palabra de Dios, la palabra se cumple. Porque Él no es hombre que promete y no cumple. Dios cumple sus promesas. Si ha sido de Dios. Y vos vas a decir: pero yo no veo ninguna evidencia. No importa. La única evidencia que Dios pide es tu fe y tu andar y tu caminar. No te sueltes de la mano de Dios. Son tiempos en donde la iglesia está fluctuando. Ellos eran solo 11 y 12 con el que se levantó. Faltaba uno ahí, el hijo de perdición. Pero esos 11 tuvieron la valentía suficiente y necesaria para levantarse y declarar que el reino de los cielos había venido. Quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo: vos tenés la misma autoridad. Vos tenés la misma autoridad, vos tenés la misma autoridad. Cuando el Espíritu Santo se levanta, cuando el Espíritu Santo está vivificado en nuestro corazón, hermanos queridos, ¿quién puede apagar una iglesia llena del fuego del Espíritu de Dios? Nadie. ¿Quién puede detener un milagro? ¿Quién puede detener un discurso poderoso como el que Pedro estaba teniendo en este momento? Dice que cientos de personas se convirtieron. Es más, la gente que lo oía podía percibir que no era el mismo Pedro de tiempo atrás. Muchos lo miraban a él y a Juan y decían: pero este no es Pedro, este no es nuestro vecino, no es. Dice: pero eran del vulgo. Y dice la Biblia que ahora reconocían que habían ellos estado con Jesús, porque había fuego en sus corazones. Hermanos, creo que es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver. Hace rato que lo venimos hablando. Es un tiempo de búsqueda, de volver a las raíces.
poderosamente en medio de toda adversidad, sencillamente, ¿sabes por qué? Porque Dios nos respalda, porque tenemos su Espíritu, porque somos justificados, dice la Biblia, estamos justificados, lavados por su sangre, y Dios siempre va a respaldar la iglesia que le busca. Amén. Amén. Hemos cometido un grave error, gravísimo error. La iglesia muchas veces promete lo que no puede dar. La iglesia muchas veces promete lo que Dios tiene que dar. La iglesia se ocupó más por tapar los agujeros de la gente, prometiéndole dar, cuando el único dador que hay es Dios, porque dice la palabra que Él hace bien las cosas y las hace a su tiempo y a su voluntad. No, vení que Dios te va a suplir y Dios te va a dar. Y, no, pero mira que, no, pero vení porque Dios, como si Dios fuera, a ver, ¿cómo se dice? Un coso express, como algo que pones la moneda y te da. Es una máquina express. Pones la moneda, un expendedor, y Dios te da. Y yo no estoy diciendo que Dios no dé, Dios da. Dios da, pero a su tiempo. Si vos tuviste y lo perdiste, Dios primero va a transformar tu corazón, a sellar esas hendiduras, para que cuando te dé, no lo pierdas otra vez. Amén. Amén. Entonces, no solamente Dios nos da salvación,